Las creepypastas oscuras de GTA San Andreas y Slenderman, una de las historias más terroríficas y más famosas de internet. Nuevos mitos y leyendas han surgido a lo largo de los años y de repente un ente maligno, conocido por ser una figura muy alta, de un rostro pálido, junto a CJ, un pandillero de Los Santos, juego inspirado en sucesos reales y nos da un aviso. Y sin un rasgo físico, además de tener tentáculos que salen de su espalda para atrapar a los jóvenes adolescentes perdidas y perdidos en el bosque. Lleva como vestimenta como un traje formal de color negro y tiene una extraña apariencia. En todos estos años transcurridos han sido miles de historias y cuentos urbanos y paranormales, historias paranormales relacionados con este hombre. Pero posteriormente no solo se han contado hechos de la vida real, sino que también hay pruebas que este sujeto se les ha parecido a algunos jugadores y mejores aficionados de GTA y aficionados a los videojuegos sin tener correlación con el mismo. Cabe recalcar y destacar que la prueba de este hombre de identidad endemoniaca que aparece en los videojuegos se encuentra en uno de los juegos más populares de todos los tiempos, el GTA San Andreas. Era un viernes en la noche, por fin era el fin de la semana, para tomarme un descanso mientras jugaba GTA San Andreas y salí un poco de la rutina de trabajos, de tareas estudiantiles de mi escuela. Una vez cargada mi partida en mi PlayStation y después salí a mi garage, salí a buscar una motocicleta que tenía guardada para salir con una cita con Elena, ya que se sentía un poco aburrido. Y la mejor manera de que me gustaba divertirme era saliendo con una de las novias de Carrie Johnson. Como la moto que tenía guardada y tenía una moto más veloz de GTA San Andreas, lo utilicé para llegar a tiempo a la casa de Elena y no hacer desaparecer el punto rojo. En ese momento iban a ser las 23 horas. En el juego tenía tiempo para llegar, ya que a partir de las 0 horas aparece en el checkpoint rojo hasta las 12. Conducí con velocidad y a la vez con cuidado, ya que no quería desperdiciar la moto que utilizaba justamente en esos momentos. Y precisamente yo conducí de diferente manera, ya que pues yo tenía teclado y en esos instantes se estaba volviendo de diferente manera y llegué a la granja no manejando de la mejor forma y la mejor manera. Y al llegar a la granja miré que no se encontraba el punto rojo. Y como estaba diciendo anteriormente, mi teclado no estaba funcionando del todo bien, por lo que a veces chocaba con objetos, pero era por culpa del teclado, pero más por un simple sinfín de cosas que me hicieron encontrarme con Slenderman. Ya faltando poco para llegar a las granjas, noté algo extraño en CJ y apareció una identidad con una extraña figura de color negro, y por un lado, y era Slenderman. ¿Qué? No vimos muy bien y echamos, porque me asusté un poco más y nos llevamos mucho de los árboles que estaban ahí. Y recuerda suscribirte y darle like, porque Slenderman solo bendice si te suscribes y le das like al video. Y recuerda las creepypastas oscuras de GTA San Andreas. Mira nuestros Instagrams. Y cuando volteo, venía esta identidad tan terrorífica. Al atacarme, no lo podía creer. Corría lejos de este ente demonio. Es tan extraño. Y un hombre sin cara, básicamente Slenderman. Otra vez habían vuelto esta interferencia y no podía creer. Corría y escuchaba gritos. Y era un hombre tan extraño y tan solo mira la historia de Slenderman. Él se comunica con interferencias y se comunicó con el sonido. Y después de interferencias se me crashó mi GTA San Andreas. Bueno gente, espero y recuerden que estas creepypastas de Slenderman les haya gustado. Recuerden, si fue así, recuerden dejar su galletín like y su yankee suscripción. Saludos para estas hermosas personas.